En el siguiente vídeo vamos a corregir un ejercicio de balance, concretamente el examen de selectividad de junio de 2020 de Andalucía. En él nos dice: una sociedad presenta al finalizar el ejercicio económico las siguientes cuentas desordenadas y valoradas en euros. Tenemos en la tabla las cuentas de un balance y se nos pide elaborar el balance de situación de la empresa agrupando las cuentas por masas patrimoniales homogéneas según el Plan General de Contabilidad y calculando el valor de la cuenta materias primas, que como vemos tiene una X. Por lo tanto, tenemos que pasar estos elementos desordenados a un balance que tiene la siguiente estructura. Como vemos, están agrupados en masas, en activo no corriente, dividido en sus submasas, activo corriente, dividido en sus submasas, patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente. Y en el apartado B se nos pide el fondo de maniobra y explicar cuál es la situación de la empresa a partir del resultado obtenido. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar elemento por elemento colocándolo en la tabla. Comenzamos. Proveedores. Proveedores es una cuenta de pasivo. Proveedores son aquellos que nos suministran las mercaderías o los materiales que necesitamos y que les hemos dejado a deber lo que nos han traído. Por lo tanto, es una deuda y si no indica nada es a corto plazo. Por lo tanto, va al pasivo corriente, que son las deudas a corto plazo, y por valor de 36.000 euros. Continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es deudores. Deudores son aquellos que no tienen la categoría de clientes, pero que nos deben dinero. Son derechos de cobro que tenemos contraídos frente a tercero. Como no indica nada, son a corto plazo. Por lo tanto, es un activo corriente, es un derecho de cobro y es en la cuenta, dentro del activo corriente, está en la cuenta deudores y otras cuentas a cobrar, por valor de 8.000 euros. Continuamos con el siguiente elemento. La caja es el dinero que tenemos en efectivo en la empresa, por lo tanto, es un bien de efectivo, es un bien líquido. Pertenece al activo corriente porque es lo más líquido de todo y dentro del activo corriente a la cuenta de efectivo, por valor de 14.000 euros. Continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es productos terminados. Son aquellos productos que se han producido en la empresa y que están listos para la venta, por lo tanto están almacenados. Y son existencias o stock que tiene la empresa, por lo tanto son bienes de la empresa que pretende vender en el corto plazo, por lo que va a activo corriente y dentro del activo corriente la cuenta existencias, por valor de 41.500 euros. Y pasamos a la siguiente cuenta. La siguiente cuenta es resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio es, en este caso, como es positivo, es el beneficio que se ha generado en la empresa. Por lo tanto, son recursos propios y forman parte del patrimonio neto, por valor de 11.200 euros. Pasamos al siguiente elemento, maquinaria. La maquinaria es la maquinaria de la empresa. Se supone que cuando se invierte en maquinaria, la maquinaria tiene que durar más de un ejercicio económico, tiene que durar un cierto tiempo. Por lo tanto, son bienes de inmovilizado que van a permanecer en la empresa, por lo que pertenece al activo no corriente y dentro del activo no corriente al inmovilizado material, por valor de 25.000 euros, como vemos. La siguiente cuenta es materias primas, que tenemos que calcular. Las materias primas pues son las existencias de materias primas que tenemos en el almacén que estarán listas pues para producir, para introducirlas en el proceso productivo. Por lo tanto, como están en el almacén, son activo corriente y es una cuenta de existencias y por valor de X, que es la cuenta que nos piden que determinemos. Seguimos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es el capital social, que son las aportaciones de los socios, por lo tanto son recursos propios y forman parte del patrimonio neto por valor de 100.000 euros que irá al patrimonio neto. Continuamos con construcciones. Construcciones son los locales donde se sitúa la empresa, por lo tanto son bienes materiales y además tienen permanencia en la empresa, por lo que pertenecen al activo no corriente y dentro del activo no corriente al inmovilizado material, por valor de 74.700 euros. Continuamos con la siguiente cuenta, que es clientes. Clientes son aquellos que tienen la categoría de clientes y que nos han dejado a deber lo que han comprado, por lo tanto, es un derecho de cobro que tenemos frente a clientes. Por lo tanto, pertenece al activo corriente y dentro del activo corriente a la cuenta deudores y otras cuentas a cobrar, por valor de 7.500 euros. La siguiente cuenta es inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio. Bueno, pues es una inversión financiera a corto plazo porque lo indica.
Entonces, por valor de 6.000 euros, pues irá a la cuenta inversiones financieras a corto plazo. ¿Qué significa instrumentos de patrimonio? Pues significa que la empresa tiene invertido en acciones o en otros tipos de valores que se pueden negociar en los mercados. Continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es proveedores de inmovilizado a corto plazo. La palabra de proveedores es que debemos dinero a nuestros proveedores. Y a inmovilizado, pues que debemos dinero a aquellos que nos han vendido elementos de inmovilizado. Y como pone corto plazo, pues va al pasivo corriente. Si no indicara corto plazo, sería una cuenta de largo, pero al ponerlo va al pasivo corriente. Por valor de 9.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es deudas a corto plazo con entidades de crédito. Bueno, pues son las deudas que tenemos contraídas con entidades de crédito que pueden ser bancos. Y como pone corto plazo, pues hay que devolverlas en un plazo inferior a un año. Por lo tanto, también pertenece al pasivo corriente, por valor de 3.500 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. Acreedores, efectos comerciales a pagar. Acreedores siempre son terceros a los que se les debe dinero, por lo tanto es pasivo. Como pone efectos comerciales a pagar, pues el a pagar nos indica que es pasivo porque debemos dinero. Y efectos comerciales es que hay firmado una letra o un pagaré. Si no indica nada es corto plazo, por lo tanto también pertenece al pasivo corriente y por valor de 6.000 euros. Continuamos con el siguiente elemento, que es amortización acumulada de inmovilizado material, que es la amortización, es decir, lo que se ha depreciado los elementos de inmovilizado material. Es por ello que se pone con signo negativo, porque mide la pérdida de valor de los elementos de inmovilizado por llevar tiempo en la empresa, por valor de 10.000 euros. Va a la cuenta inmovilizado material, porque está midiendo la pérdida de valor de estos elementos de inmovilizado. Y se pone entre paréntesis porque el paréntesis es como se indica en contabilidad el signo menos. Como vemos, estamos utilizando las siglas, amortización acumulada de inmovilizado material, y lo hemos puesto entre paréntesis para indicar que resta, que es la pérdida de valor de los elementos de inmovilizado, debido al deterioro, a la obsolescencia o al uso. Continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio. Bueno, pues son inversiones financieras, va a, como es largo plazo, es una inversión, va al activo no corriente y dentro del activo no corriente va la cuenta de inversiones financieras a largo plazo. Instrumentos de patrimonio, igual que antes, son valores negociables, como pueden ser las acciones. Y por valor de 28.000 euros. Continuamos con el siguiente elemento, efectos a pagar a largo plazo. Como pone la palabra pagar, quiere decir que es una deuda. Como indica a largo plazo, quiere decir que es no corriente, por lo tanto pertenece al pasivo no corriente. Y como son efectos, pues es que se ha firmado una letra o un pagaré, es un efecto comercial. Por valor de 21.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento, deudas a largo plazo con entidades de crédito. Bueno, pues son las deudas que tenemos a largo plazo con entidades de crédito como pueden ser los bancos, puede ser un préstamo. Es pasivo no corriente por el largo plazo. El largo plazo indica que es no corriente, por lo que irá aquí, por valor de 15.000 euros. Y como hemos visto, hemos acabado de ordenar todos los elementos del balance. Una vez que se han ordenado todos los elementos, como vemos están todos marcados, lo que se va a hacer es sumar cada una de las submasas y cada una de las masas para comprobar que la ecuación fundamental de la contabilidad, que es que el total del activo tiene que sumar igual que el total del patrimonio neto y el pasivo, y despejando calcularemos la X. Vamos a comenzar a sumar. Bueno, inmovilizado intangible no tenemos, por lo tanto da 0. Inmovilizado material es la suma de 25.000 más 74.700 menos 10.000 de la amortización acumulada, que nos da 89.700. Las inversiones financieras a largo plazo nos dan 28.000 porque solamente hay un elemento, por lo que tenemos que el activo no corriente es la suma de 89.700 más 28.000, que da 117.700. Continuamos con el activo corriente. Existencias. Tenemos 41.500 de productos terminados y X de materias primas, por lo que da 41.500 más X. Seguimos con deudores y otras cuentas a cobrar, que tenemos 8.000 de deudores y 7.500 de clientes, que da 15.500. Las inversiones financieras a corto plazo solamente hay una cuenta, por lo cual suma 6.000. Y el efectivo, pues está la cuenta de caja con 14.000. Por lo que la suma del activo corriente es la suma de 41.500 más X, 15.500, 6.000, 14.000, que da 77.000 más X.
Por lo tanto, el activo suma 117.700 más 77.000 más X, que suma 194.700 más X. Vamos al lado derecho. El patrimonio neto es la suma del resultado del ejercicio 11.200 más 100.000, de capital social 111.200. El pasivo no corriente es la suma de los efectos a pagar a largo plazo 21.000 más 15.000 de las deudas a largo plazo con entidades de crédito 36.000. Y el pasivo corriente es la suma de proveedores 36.000, proveedores de inmovilizado a corto plazo 9.000, deudas a corto plazo con entidades de crédito 3.500 y acreedores efectos comerciales a pagar 6.000, que nos da un total de 54.500. Por lo que el lado del patrimonio neto y el pasivo suma 111.200 más 36.000 más 54.500, que da 201.700. Y ahora sí, podemos calcular la X, como hemos dicho, porque el total del activo tiene que ser igual que el total del patrimonio neto y el pasivo. Es decir, que 194.700 más X tiene que ser igual a 201.700. Despejando nos queda 201.700 menos 194.700, que da 7.000 euros, que es la cuenta de materias primas. El apartado B nos pedía el fondo de maniobra. El fondo de maniobra se calcula como el activo corriente menos el pasivo corriente. Volviendo al balance, tenemos que la suma del activo corriente es 77.000 más X. Y tenemos que la suma del pasivo corriente es 54.500. Poniendo la X por 7.000 nos queda 84.000, 77.000 más 7.000, menos 54.500, que nos da un fondo de maniobra positivo por valor de 29.500 euros. Como es positivo, con esta información podemos decir que la empresa tiene liquidez o solvencia a corto plazo y que es una situación financiera normal, que es lo que nos pregunta el problema. Es decir, ¿cuál es la situación de la empresa? La situación es una situación financiera normal, que significa que una parte del activo corriente se está financiando con capitales permanentes. ¿Qué parte? La parte del activo corriente que tiene permanencia en la empresa, como el stock mínimo que podemos tener de existencias o una cierta tesorería de seguridad.